Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Te estoy mamando. Ni esto es un hábito ceremonial ni yo soy religioso. Esto es una batamanta y tú puedes llamarme Jack. Muy bien, mucho mejor, pero entonces tú dirás de qué va todo esto, qué me quiere vender este tipo. Pues lo que yo quiero venir a explicarte es la importancia de esas palabras en nuestra vida y cómo hemos utilizado ese y otros mantras para poder lidiar con la culpa. En mi vida esas palabras inevitablemente se escuchan en cada mañana de domingo desde que tengo 16, que fue más o menos cuando me sumergí a mí mismo en una espiral etílica de autodestrucción y fracaso donde después de hacer memoria no podía más que rendirme ante la fuerza de un ser superior y pedirle: por favor, si estás viendo esto desde tu taller en el Polo Norte, llévate contigo esta terrible emoción que estoy sintiendo después de revolucionariamente haber inventado los shots de tequila con agua de florero y utilizar mi plena disposición a perder toda dignidad como mi carta de presentación al sábado. Una cosa lleva a la otra y por supuesto el resultado de una racha de buenas decisiones no podría ser otra cosa más que la culpa. Pero, ¿qué es la culpa? ¿De dónde viene? ¿A dónde nos lleva? ¿Por qué existe? ¿Y es el alcoholismo la única manera de lidiar con ella? Yo no soy el experto, yo no es que lo sepa, pero acompáñame para ver si juntos encontramos una salida para los fantasmas de la Navidad pasada, presente, futura y pretérita. En su uso más general, el término culpa denota un estado emocional doloroso, cuyo golpe mental es la sensación de haber actuado mal, de ahí que forme parte elemental de la cruda moral. Una persona, dependiendo del estado etílico en el que se encuentre, puede llegar a ser alguien sin filtro, como un mosquito cegado por la luz de los focos. ¿Sabes cómo? El mosquito ha perdido toda conexión con la realidad y va directo y sin escalas hacia su fin. Bueno, pues ese mosquito hemos sido todos nosotros a mitad de un sábado por la noche, aventándonos pasos de baile dignos del Circo Soler, reaccionando de manera acelerada y confesando sentimientos que ni siquiera sabíamos que existían porque no forzosamente atienden a una realidad previamente pensada, sino más bien a un impulso momentáneo orquestado por un desenfrene de cerveza, ginebra y eso que sobró en la cocina un día anterior. Pero, en la posición del mosquito, si este sobreviviese, su sensación inmediata no sería la de culpa. Entonces, ¿de dónde viene como sentimiento? Yo he encontrado que tiene 3 posibles orígenes. Mira, fíjate, muy atento a esto que es muy importante. El primero y más representado en el psicoanálisis es que la culpa es concebida como una respuesta a las experiencias de la niñez temprana al enfrentarse a situaciones detectadas como hostiles, miedo a los castigos o pérdida del amor parental. De esta manera, la culpa actúa como un mecanismo de defensa o de prevención que intenta evitar al individuo posiciones de peligro. El segundo escenario propuesto por Hoffman hace énfasis en el origen de la culpa no dentro de las acciones realizadas por la propia persona, sino por el efecto que éstas tendrán en la vida de las demás, de manera que el factor principal en este modelo es la empatía. El último, propuesto por Wiklund, basa las raíces de la culpa en el individuo, pero no como un método de defensa ni una relación a la empatía, sino en una violación a los propios estándares de conducta. Por ejemplo, acciones como la consideración, amabilidad y moralidad serían evaluados bajo los estándares personales y después catalogados como logrado, parcialmente logrado o fracaso, y en estos últimos dos encontraría su origen la culpa. Independientemente de si es como mecanismo de defensa, empatía o autoevaluación, el contenido común de todo sentimiento de culpa es el de haber hecho algo mal, que tiene el carácter de remordimiento y encuentra como lema principal: no debía haber hecho eso. No debía haber robado la botella, no debía haber bailado como mandan los cánones de Bad Bunny, no debía haberme embriagado tanto y sobre todo, muy probablemente, no debía haberme besado con toda la maldita fiesta. No debía haber hecho eso. Y esto explicaría los escenarios posibles en los que una persona desataría un estado de alerta doloroso sujeto al inconsciente. Pero ¿en qué momento se le ocurrió al ser humano inventar para sí mismo tremenda porquería? Yo he encontrado que eso fue más o menos al mismo tiempo que descubrió la agricultura y crear animales como medio de supervivencia, que es donde pasa de ser nómada a un ser sedentario, descubre el valor de la propiedad y se establece poco a poco dentro de comunidades cada vez más complejas. Tal como lo sospechaba. La agricultura. Esa desgraciada arruinó mi vida nuevamente porque primero me entero que es ella la que le da el significado a la idea del amor romántico y ahora descubro que también ella es la causante de la culpa. Verás, en el momento en el que pasamos de ser nómadas a sedentarios, el ser humano dejó de existir como un ente aislado para existir dentro de familias, instituciones, sociedades. Somos dentro de un determinado tiempo y contexto, y citando a Kierkegaard, no sé si así se pronuncia, este somos se remite a una determinada modalidad de existir, porque la palabra existencia no posee el significado normal que tiene en el lenguaje corriente. Los animales no existen, tampoco existen las plantas. La palabra existir solo puede designar al modo específico de existir del hombre. Los animales y las plantas no existen, duran, y desde este punto de vista, sería el hombre el único ser sobre la Tierra capaz de sentir y expresar emociones tan complejas como es la culpa.
Bastante debatible si me lo preguntas a mí, pero nuevamente yo no soy el experto. Sin embargo, suena bastante lógico y natural que al establecerse el ser humano dentro de sociedades, con el tiempo se crean dictámenes, expectativas y roles que designen y delimiten el comportamiento de una persona en sociedad. Si no, imagínate, es que esto sería un Cristo que es que no hay quien se lo trague. Por ejemplo, el Código de Hammurabi es un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra, dictaminadas por el rey de Babilonia, Hammurabi. Básicamente, el rey ordenó que se colocara una estatua en la plaza de cada ciudad para que todo el pueblo conociera quién era el rey y sus castigos para quienes no siguieran las reglas. Por ejemplo, si alguno ha lanzado un maleficio sobre un hombre sin prueba de culpabilidad, el maleficiado se arrojará al río. Si no puede salir, su casa pasa a quien le lanzó el maleficio. Pero si el río lo devuelve sano y salvo, su enemigo es digno de muerte, y aquel que pasó por la prueba del agua es quien se apoderará de la casa del otro. Si se declara un incendio en la casa de un señor y un señor que acudió a apagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor será entonces lanzado al fuego. O, por otro lado, tenemos la venganza de sangre contenida en el Canon, que es un código de leyes que se ha transmitido durante siglos en las montañas del norte de Albania. El Canon, entre otras cosas, reconoce el derecho a la venganza en 3 situaciones: cuando se viola, cuando un huésped es asesinado en tu propia casa o cuando matan a un varón de tu familia. Era la creencia de que el muerto no encontraba reposo hasta que sus próximos parientes no lo habían vengado, lo que justificaba la idea de sangre por sangre. O quizás ya es hora de que hablemos de la historia favorita de todos. Versículo primero. Sin embargo, Eva estaba obsesionada. Las manzanas en ayunas deben adelgazar. Y desde entonces, pecadores de nacimiento. La sentencia. La serpiente se arrastrará sobre su vientre y comerá tierra por todos los días de su vida. A la mujer le fueron multiplicados sus sufrimientos en los embarazos y daría luz con dolor. Y el hombre sacaría con fatiga y sudor el alimento de la tierra por todos los días de su vida. Y así fueron expulsados del paraíso, heredando a la humanidad el pecado original. Adán y Eva se hicieron conscientes de su desnudez, la culpa hereditaria, propia, aunque no personal, de cada uno de los hijos de sus hijos que en ellos pecaron, la pérdida de la gracia y, por consiguiente, de la vida eterna, y por tanto conciencia de su vergüenza y culpa. El Código de Hammurabi, el Canon, la Biblia y otros miles de ejemplos más determinan, delimitan y codifican el comportamiento de una persona. Establecen una bandera moral que permite autoevaluarnos y hacernos conscientes. Y en teoría, nos ayuda a decir eso que hice estuvo bien o estuvo completamente mal. En cualquier caso, la culpa, al igual que otras emociones fundamentales, surgió como parte de un proceso biológico evolutivo. Sus funciones adaptativas incluyen prevenir el desgaste y la explotación. La culpa desata emociones de responsabilidad y deseo de enmendar las cosas como respuesta a un valor de supervivencia para los individuos y para el mantenimiento de la sociedad y civilizaciones. En retrospectiva, el principal efecto de la culpa en el consciente sería reparar y reforzar la armonía social. El miedo, por otra parte, motivaría al individuo a escapar y a tomar distancia. Al igual que todas las emociones, la culpa tiene una parte genética y una parte aprendida. Vamos a empezar con la parte aprendida para ver qué es lo que tiene la literatura que decir al respecto. Históricamente, según cómo procesan una falta contra la moral, las culturas se han categorizado dentro de 2 grandes grupos. Las culturas de la vergüenza y culturas de culpa. Por ejemplo, las culturas del Mediterráneo oriental, así como Japón y China, a menudo se consideran culturas de la vergüenza, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países con influencia protestante se consideran culturas de la culpa. En el pensamiento occidental, en el caso de una violación de un mandamiento moral válido, debe incluirse un discurso sobre la deuda, así como una evaluación de la acción, por ejemplo, mediante elogios, recompensas o castigos. De esta manera, la persona puede encontrar redención al pagar penitencia, como se nos ha enseñado en todas las películas protagonizadas por hombres blancos. Mientras que en el pensamiento oriental, una acción que lleva a la pérdida de la reputación es irreversible e irreparable, como si se llevara una mancha o cicatriz de por vida en un lugar donde todos la pudieran ver, de manera que la única solución posible es la muerte entera de la estirpe, como nos ha enseñado en varias ocasiones los animes o estas animaciones del antiguo Japón feudal. Por ejemplo, aquí podemos ver un gran momento de honor, de causa, de valentía, de ¡qué chingados estos no! Respecto a la parte genética del hogar de las emociones, se encuentra en el sistema límbico. Es un área del cerebro que incluye el hipotálamo, amígdala, hipocampo y cuerpos mamilares. Este sistema controla el estado de ánimo, la motivación y las emociones. Una emoción nace de la activación de un conjunto de neuronas debido a un estímulo. Este estímulo tendría como respuesta la emisión de mensajeros a los que se les llaman neurotransmisores, que tienen como objetivo ligarse a la superficie de la membrana de una segunda neurona que sería la receptora, donde se encuentran proteínas llamadas, ¿quién lo diría?, neuroreceptores, y cada receptor es específico para
un neurotransmisor. Entonces, después de un estímulo indicado, una neurona formará y transportará los receptores necesarios, o formará y liberará neurotransmisores que necesiten. Cuando el neurotransmisor se une a su receptor, se origina un cambio en su forma y manda un mensaje electroquímico particular hacia la célula que producirá cambios en la expresión de los genes, para producir así una respuesta basándose en el estímulo. Llámala alegría, tristeza, felicidad o culpa. ¿Ves cómo? Según qué tan sencillo para tu genética particular sea expresar un gen, podemos responder con cierta intensidad o no a un estímulo. Excitación, euforia, alerta, ansiedad, colapso nervioso, todos ellos orquestados por una relación entre nuestro contexto geográfico e histórico, así como nuestro trasfondo genético particular. Feelings are prohibited. De manera que no eres solo tú. Nunca has sido solo tú, sino una combinación de la hora y el lugar en el que fuiste concebido, así como la lotería genética que te sacaste al nacer. Y es por eso que tenemos a los Henry Cavill del universo, así como a los Lennys, los Carls y los Jacks de la vida. No todos fuimos iluminados por la gracia divina del pan blanco al nacer. En mi caso particular, yo siempre he decidido vivir mi vida como si se tratase de una película. Como si hubiera una clase de audiencia etérea que está viendo esta performance que es mi vida. Y por supuesto que yo a este público incorpóreo que únicamente habita en mi cabeza, yo no les voy a dar una mierda capítulo. Yo les voy a dar un final de temporada cada sábado. La fotografía, el drama, la pasión. De manera que cada sábado para mí es como si los cartelones de las fiestas a un lado del line-up de los DJs hubiera un sticker con mi cara diciendo: con la presentación especial que nadie pidió de Jack. Y claramente, después de haber pasado cada uno de los fines de semana de mi vida de esta manera, terminé por inventar algo a lo que llamé la peregrinación de las disculpas. ¿Ya está encendido esto? Sí, prima, lo siento mucho. En realidad yo no quería ofrecerte a ti y a tu marido un beso de 3 a mitad de tu boda. Sí, amiga, lo siento mucho. Yo no quería robarme las botellas de tu mesa. No sé por qué lo hice en realidad. Amigo, de verdad lo siento mucho. Yo no quería salir con los calcetines de tu guardarropa gritando que soy un elfo libre. Lo siento mucho. Pero después de mucho tiempo, y es verdaderamente aquí a donde quería llegar, yo les traigo la solución definitiva. Una pregunta sencilla que les va a ahorrar horas y horas de tiempo y que les va a contestar: ¿debo sentir culpa? O quizás no. Y yo a esta teoría la llamo la teoría del bucle infinito correlacionado con la matriarca sin heterocestasidad. O para propósitos más sencillos, únicamente pregúntate: ¿maté a la abuela? Básicamente lo único que tú tienes que hacer es preguntarte: ¿maté a la abuela? Si la respuesta es sí, entonces siente un chingo de culpa, eres un asesino, no tienes lugar en esta sociedad, todo está perdido. Si la respuesta es no, entonces relájate un chingo, la abuela está bien. La abuela únicamente necesitará quizás un poco de líquidos, algo de reposo, por lo mucho una cadera nueva, pero la abuela está bien. Y es precisamente la seguridad de saber que lo que sea que le haya pasado a la abuela tiene solución, lo que te permite, más allá de preocuparte o ocuparte. Ojalá se sobreentienda que la abuela es un concepto onírico, una metáfora, quizás una licencia poética que estoy utilizando para intentar decirte: en realidad no es tan grave. Nada que hayas hecho en realidad puede ser tan grave. Menos claro que hayas matado a una abuela. Y muy caro me ha costado a mí cometer mis pecados como para malgastarlos en arrepentimientos vanos. O lo que es lo mismo, muy cara me salió ponerme la peda noche como para tener cruda moral a estas alturas del domingo. En fin, hay personas que se sienten culpables porque no les gusta su cuerpo, porque comen poco o mucho, porque quieren un cambio en su vida y no creen tener el valor para cambiarla. La culpa brota cuando sentimos que no cumplimos con nuestras expectativas o las de otras personas, cuando tenemos que decir a alguien que no, o cuando le deseamos el mal a los demás. Sentimos culpa cuando nos ponemos enfermos o cuando nos irritamos con las personas a las que cuidamos. Lo que quiero decir es que ante la adversidad solemos encontrar una rutina, una serie de pasos que conocemos para salir de un pozo de malas decisiones. Mi primer paso siempre fue pedirle a Dios que no me diera sus batallas más difíciles. En Alcohólicos Anónimos el primer paso siempre es reconocer que tienes un problema, y en Minecraft el primer paso es recolectar madera. Ahora mismo no puedo recordar si fue Shakespeare o quizás Mel Patiño de los Simpson el que dijo: el secreto es imaginarte la versión más valiente de ti mismo y después darte cuenta que tú eres esa versión. ¿Cuál es tu primer paso? ¿Qué consejo tienes para darnos? Un último consejo: entiende que todas tus emociones tienen un motivo de ser, todas demandan atención y utilizan a tu cuerpo como su escenario principal. Nos podemos dar cuenta por detalles sutiles de la postura corporal, cambios mínimos en la cantidad y velocidad de los movimientos oculares y el grado de contracción de músculos faciales, pero aprende a reconocer cuando es necesario tratarte. Acude a un especialista cuando sientas que las emociones y los pensamientos son los que se apoderan de ti y no tú de ellos. Nuevamente, yo no soy el experto, pero si alguna vez quieres hablar conmigo, aquí estoy todo el tiempo.